Coutinho se ha lesionado y estará 6 semanas de baja, lo que significa que prácticamente se va a perder toda la etapa de Bundesliga con el Bayern y por tanto es una teóricamente mala noticia para el Barça. Digo teóricamente porque recordemos que si todo va según lo previsto y se recupera el fútbol, Liga España, Italia, Alemania, Premier y finalmente la Champions, pues en la Champions, precisamente, en caso de que el Barça avance y sea capaz de pasar contra el Napoli, podríamos jugar contra el Bayern de Coutinho. Entonces, habría que ver, ¿no? A lo mejor la baja de Coutinho, incluso aunque ahora parezca muy mala, podría llegar a beneficiarnos, ya que quién sabe, a lo mejor llegamos a jugar en cuartos contra el Bayern y nos elimina Coutinho. El fútbol es así, pasan estas cosas peculiares. Desde luego, calidad y talento le sobra para poder desequilibrar una eliminatoria o un partido. Sin embargo, desde el punto de vista, como digo, negativo, pues es claro, ¿no? Esta lesión impide todavía más que se revalorice en el Bayern, donde ya no estaba haciendo una buena temporada, donde ha seguido perdiendo valor de mercado, y estas intenciones que tiene el Barça de colocarlo en algún equipo fundamentalmente de la Premier a buen precio, pues se ven un poco más golpeadas por esta lesión. Vamos a ver cómo evoluciona el tema del Newcastle, que comentábamos el otro día, la llegada de Pochettino, que sería muy importante, según los medios, para ese posible fichaje de Coutinho. Me imagino que la lesión que ha tenido ahora, que tampoco es que sea una lesión de gravedad, es una lesión de 6 semanas, una lesión de mes y medio. Ya lo comentábamos aquí, ¿no? El otro día ya decía que me parecía bastante llamativo que no se destacara lo que comentaron los servicios médicos del Barça, que iba a haber muchas lesiones en este reinicio del fútbol. Y bueno, lo estamos viendo con Umtiti, lo estamos viendo con Coutinho, y muy probablemente en las próximas semanas, si todo sigue su cauce, seguramente conozcamos nuevas lesiones, nuevos problemas musculares. Sobra decir que espero que los médicos no lleven razón, pero hombre, por algo son expertos en su campo, y si ellos lo han dicho, por algo será. También destacar que de Coutinho es posible que dependan bastante las posibilidades de que el Barça fiche a Lautaro y a Neymar. A Lautaro ya he comentado en otras ocasiones que creo que las posibilidades de que el Barça le fiche son muy, muy elevadas. En fin, con el material que tiene de jugadores el Barça para hacer trueques, para traspasar y conseguir dinero, pienso que sí o sí, si realmente Lautaro es el objetivo, van a conseguir su fichaje. Y luego habría que ver pues si el Barça consigue traspasar a otros jugadores como el propio Coutinho e incluso Dembélé o Griezmann u otros, que traspasados podrían llegar a suponer una cantidad importante de dinero para afrontar el fichaje de Neymar, ¿no? Por eso esta lesión de Coutinho pues habrá que ver cómo evoluciona. También hay que destacar que a lo mejor incluso es positiva, porque de haberse reanudado la competición, si Coutinho era suplente o si Coutinho lo hacía mal, pues incluso podría devaluarse más y hacer que esos equipos que ahora mismo están interesados pues no se interesen en él. Pero bueno, dependerá, me imagino, bastante también de su etapa, de lo que él sea capaz de hacer en la Champions, con un Bayern que, recordemos, aún tiene que jugar ese partido de vuelta a la Champions contra el Chelsea, pero que lo va a jugar en Múnich con una ventaja de 0-3, donde, salvo un milagro, pues parece realmente complicado que puedan eliminarles. Recordemos también, y esto va por el vídeo anterior, que así como decían el presidente del Lyon, que para los equipos franceses pues prácticamente va a ser imposible hacer algo en Champions teniendo en cuenta el calendario, hay que ver que el Bayern viene trabajando antes que los demás. El Bayern, en Champions creo que es el único equipo alemán. El Leipzig también, por supuesto. Son equipos que están trabajando antes que los demás, que es posible que lleguen más fuertes a agosto en caso de que se dé el calendario como está estipulado. Y cuidado con eso. Cuidado con eso, porque por eso decía que nadie descarte que a lo mejor en agosto coja y nos toque el Bayern en cuartos o en semis o algo así, o incluso en la final, y nos eche Coutinho y nos deje sin Champions Coutinho. El fútbol, pues ya hemos visto lo que comenté siempre a Anelka, ¿no? Un jugador que toda la temporada estaba fracasando y en el momento decisivo de la temporada, pam, pam, ala, fuera el Bayern, y al final campeón de la Champions el Madrid. Y en este vídeo quiero añadir también una parte para hablar de Arda Turan, que hace unos días ha responsabilizado a Ernesto Valverde de su fracaso en el Barça, diciendo que no le permitió jugar ni un minuto, que no le dio ninguna opción.
lo cual es cierto, para qué nos vamos a engañar, pero lo que me parece que no es cierto de ninguna de las maneras es que la responsabilidad del no éxito de Arda Turán en el Barça sea de Ernesto Valverde, o al menos no exclusivamente de Ernesto Valverde. Yo creo que ya hice hace bastante tiempo algún vídeo por ahí sobre Arda Turán, donde he dejado claro que me parece un jugador impresionante, que cuando lo ficharon estaba muy ilusionado con su fichaje porque me parecía un Deco, un jugador todocampista, luchador, con presión, con gran calidad técnica, o sea, con muchísimo talento, un jugador que creía y esperaba que encajara muy bien en el centro del campo del Barça, pero creo que las dos cuestiones que se dieron para que Arda Turán no triunfara en el Barça fue precisamente la política que ya se iniciaba ahí del saco de patatas y luego la actitud del propio jugador, que fue pésima. O sea, la actitud, la mentalidad del jugador fue muy mala. Digo lo de la política del saco de patatas que ya iniciaba ahí porque a Arda Turán se le ficha para la temporada 2015-2016, donde, recordemos, existió en el verano de 2015 la prohibición para el Barça de incorporar jugadores por errores cometidos por esta directiva con los jugadores jóvenes. Arda Turán estuvo entrenando durante 2015 con el grupo, no pudo jugar hasta enero de 2016, ese ya es el primer hándicap que tiene el jugador. Y luego donde entra, como digo, la política saco de patatas es cuando en el verano de 2016 se trae a André Gómez y a Denis Suárez. Por si ya no teníamos suficientes jugadores en el centro del campo, que teníamos un montón, con Rakitic, con Iniesta, con Arda Turán, creo que aún estaba ahí, que ya estaba ahí, Rafinha en el equipo, ¿no? Como una opción para el centro del campo, y creo que me estoy olvidando algún jugador. Pues además de esos jugadores, pues añadieron a Denis Suárez y a André Gómez. Entonces, pues las posibilidades de que participaran en el centro del campo pasaron a ser casi nulas. Luis Enrique se vio obligado a que Arda Turán jugara en la línea de ataque como suplente de Neymar. Y en consecuencia, entre esas dos temporadas, Arda Turán es una especie casi de Coutinho, un jugador que vino para jugar como interior y marcar diferencias como interior, y en las dos primeras temporadas, entre la sanción y entre la política esta de fichar aquí pa'lante, vete tú a saber por qué, pues taparon su hueco en el centro del campo y acabaron haciendo que pues el jugador se fuera. Con la edad que tenía, viendo que ya llevaba 2 temporadas en el Barça y daba la sensación de que estaba bastante cansado del fútbol por lo que dijo justo antes de salir del Atlético de Madrid, pues luego llegó ese verano 2017 con la llegada de Ernesto Valverde. Ernesto Valverde pues no le dio ninguna oportunidad. Seguramente vio su carácter problemático o que podía ser bastante tóxico y problemático en el vestuario y decidió no apostar por él. Algo realmente llamativo también, porque luego, recordemos que esa primera temporada, sobre todo 2017-2018 con Ernesto Valverde, que fue la más compacta del Barça, utilizó muchísimo el esquema 1-4-4-2, con 2 volantes de creación, volantes de trabajo, volantes que participaban en el juego de creación por dentro, no tanto por fuera, no como jugadores de desborde por fuera, pero sí que jugadores de creación, ayudando al centro del campo a crear el juego, a dirigir el fútbol. Así jugó muchas veces André Gómez en el centro del campo como volante, y lo utilizaba Ernesto Valverde. Y yo creo que Arda Turán hubiera encajado, vamos, a las 1000 maravillas en ese esquema. Recordemos que Coutinho fue cuando sus mejores minutos fueron ahí, jugando en el costado donde jugaba Iniesta, el costado zurdo. Y posiblemente pues Ernesto Valverde decidió prescindir de él, creyendo que pues con las opciones de Paulinho, ahí está, otro jugador más que trajeron al centro del campo, continuando con la política saco de patatas, que es lo que yo comenté en su momento, ¿no? La crítica de Paulinho que hice siempre fue por meter más centrocampistas a un centro del campo ya plagado de centrocampistas, con André Gómez, con Denis, con Paulinho, con Rakitic, con Iniesta, con Arda Turán. O sea, parecía que querían batir un tipo de récord en ese centro del campo. Y al final, efectivamente, la planificación también perjudicó muchísimo a un Arda Turán, que por supuesto también tiene una enorme responsabilidad en su mentalidad, porque no vino con la mentalidad adecuada al Barça. Es para mí bastante triste futbolísticamente hablando que un jugador de esa capacidad y de ese talento, que además costó una muy buena cantidad de dinero al Barça, pues no le pudiéramos sacar prácticamente nada de rendimiento. Un jugador que en el Atlético de Madrid pues pienso que fue uno de los más importantes en la etapa de Simeone. Digo más, desde que se fue Arda Turán del Atlético de Madrid, creo que se puede decir con bastante claridad que el Atlético de Madrid ha descendido bastante en su nivel competitivo.
porque era un jugador que te daba en defensa trabajo y sacrificio, y en ataque te da pues salida de juego desde atrás, te da último pase, te da retención del balón en momentos clave. O sea, era un jugador importantísimo para Simeone. De hecho, lo quería el Manchester United, lo quería prácticamente todos los grandes del fútbol europeo. El Barça, para mí, hizo una contratación excelente en aquel momento, pero, como ya he comentado otras muchas veces, uno ficha pensando en la táctica, en la técnica, en cómo se puede ajustar dentro de esos principios, ¿no? Dentro de esa capacidad táctica, técnica y física, y luego ya la cuestión psicológica y la cuestión emocional y personal del jugador, pues es mucho más complicado, ¿no? Hay cosas que podemos ver por ahí. Yo no pensaba nunca, sinceramente, que Arda Turán fuera a tener una actitud tan baja en el Barça, tan baja. Y esto de que eche la culpa a Ernesto Valverde, de que no le dio la oportunidad, mira, sí, por un lado sí, un poquito. Pero, hombre, lo suyo es que haga autocrítica, como hizo Alexander Hleb, por ejemplo, otro jugadorazo que en el Barça pues no tuvo oportunidad, estando con Guardiola. Pero bueno, eso ya sería otro tema para hablar aparte, realmente, aunque tiene bases muy parecidas a la de Arda Turán, con la diferencia de que Hleb sí que se mantuvo en su nivel, físico me refiero, a diferencia de Arda Turán, que vimos por ahí imágenes de él bastante conflictivas, pasadas de peso estando en el Barça. Y luego, pues bueno, Hleb no consiguió triunfar, y pasado el tiempo, si bien primero le echó la culpa a Guardiola, luego fue capaz de hacer autocrítica y reconocer que la culpa fue suya. Y aún lo dijo hace pocos meses, también lo volvió a decir, que la culpa fue exclusivamente suya y que se arrepiente mucho de no haber sido pues más humilde y de tener una actitud más adecuada para trabajar en el Barça. Arda Turán hubiera sido al menos agradable que hubiera hecho esa autocrítica y reconociera su parte de culpa, su parte de responsabilidad, porque lo cierto es que tuvo y muchísima responsabilidad en su propio fracaso. Una muestra más de lo difícil que es fichar. Recordemos que va a terminar ya su contrato con el Barça el 30 de junio. Se va libre. O sea, un fracaso total de fichaje, pero en ese sentido yo ese fichaje no lo critico, porque no solo porque yo estuviera de acuerdo con él, con el fichaje en sí, sino porque es que, a ver, tácticamente es que era lógico fichar a un jugador de ese nivel, de esas características, pero claro, luego hay veces pues que se da esto, y tampoco, por supuesto, tiene ningún sentido que fiches a Arda Turán para jugar en enero, para apostar por él, y el verano siguiente estés ya fichando a André Gómez y a Denis Suárez pisándole su posición. O sea, una vez más, la dirección deportiva aquí tuvo una responsabilidad enorme, como con Coutinho, que lo fichas para interior y no juega de interior, o como con Dembélé, que lo fichas por 145 millones y juega un día sí y 3 no, en la responsabilidad de su fracaso, como digo. No solo el jugador, también la dirección deportiva, también la directiva especialmente, que es la que creo que al final manda muchísimo aquí en los fichajes, en quién entra y en quién sale. Con la política excelente y moderna, saco de patatas, que es como hay que llamarla. En fin, lo dejo aquí. Os animo como siempre a que en la caja de comentarios os vertáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a show